Shabbat Shalom. Esta porción es interesante, contiene muchas cosas de lo que es la metodología de estudio y las esferas. Y vamos a tratar de dar un viaje a través de ellas. La verdad es que, como estaba diciendo la hermana ahorita, en la porción de esta semana, encontramos no solamente cosas buenas, sino que vamos a encontrar cosas malas. Y siempre ha ocurrido, siempre ha pasado durante toda la historia del pueblo de Israel. Siempre ha pasado que el pueblo empieza bien, reconoce, hace un pacto, empieza en el compromiso, pero en un momento entre el compromiso y seguir ese compromiso, empieza a fallar y se vuelve infiel, se olvida de su lealtad a Dios y es un ciclo repetitivo. No solamente dentro del pueblo de Israel mientras estuvo en Israel, sino que lo encontramos en la diáspora, lo encontramos hoy día y lo encontramos también dentro de nuestras congregaciones y dentro de las personas que creen guardar Torah, empiezan a veces a guardar Torah, se enamoran del Eterno y llega un momento que como que dicen, empiezan a ir para atrás y para atrás y para atrás. Y eso nos pasa a todos. En algún momento dado tenemos preguntas, tenemos dudas y tal vez cometemos algunos errores. Eso pasa con todos, pero algo bien importante que debemos nosotros considerar es nuestra lealtad. Porque sabemos que todos pasamos por problemas. En esta porción vamos a ver que Moisés se tardó más tiempo y el pueblo se desesperó. ¿Había necesidad de que se desesperara? Tenían comida, estaban protegidos, tenían agua. No había una razón por la cual se desesperaran. Pero algo bien importante que vamos a ver dentro de esta porción es que ellos se les olvidó lo que Moisés le había dicho y las palabras que ellos habían escuchado de Dios. Se desesperaron y llegaron a hacer algo que, en mi opinión, ellos estaban tal vez tratando de adorar a Dios, pero de una forma equivocada, que terminaron haciendo un ídolo. Entonces, vamos a ir en esta porción, kitisa, que significa cuando tiene que ver con el contar o tiene que ver también con lo que es la elevación, cuando eleves o cuando cuentes. Y es importante porque ahorita estábamos en el canto que estamos escuchando que cada quien tiene un propósito. Todos tenemos un propósito. Dios le dijo a Moisés que contara a través del medio shekel, iba a saber cuántas personas habían dentro del pueblo de 20 años arriba que pudieran ir a pelear. Pero la palabra no simplemente significa cuando cuentes, sino también cuando eleve. No solamente estaba contando, sino que le estaba elevando el honor de cada persona. Entonces, cada persona tiene un propósito, tiene un rol y tiene una función. El problema es cuando nosotros nos olvidamos de lo que es nuestro propósito, nuestra función y nuestro rol. Empezamos a dudar de qué estamos haciendo, hacia dónde vamos, cómo debemos hacer las cosas, porque hemos perdido esa esencia o esa visión de lo que a donde nosotros vamos. El pueblo sabía que iba a la tierra de Canaán, pero en el transcurso desde que ellos salen de Egipto, aún viendo las maravillas y las bondades de Dios, perdieron el enfoque a donde ellos iban. Muchas veces dejaron de seguir la nube. El momento que ellos dejaron de seguir la nube, ahí empezó los problemas dentro del pueblo. Vamos a verlo en esta porción, los mandamientos. Quiero empezar, vamos a hacer una corta oración y vamos a empezar luego viendo los mandamientos de esta porción. Esta porción tiene 9 mandamientos. Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, gracias, Padre, por tu gran misericordia. Gracias porque nos permite estudiar tu palabra. Permítenos profundizar en ella, comprenderla, meditar.
y que seamos rápidos para correr hacia tus mandamientos a cumplirlos, Padre. Ayúdanos a entender los errores de nuestros padres para nosotros no cometer los mismos errores y que nuestra lealtad y nuestra fidelidad siempre sean hacia ti. Te lo pedimos por los méritos de Yeshua. Amén. Esta porción tiene 9 mandamientos, como le dije. Vamos a estudiar, muchos de ellos están relacionados con lo que es el Beit Hamikdash. Si nosotros no estudiamos lo que tiene que ver los espacios sagrados, obviamente no vamos a entender muchas cosas dentro de la Escritura, porque lo que tiene que ver con espacios sagrados tiene que ver con Dios directamente. El becerro de oro, por ejemplo, tiene que ver con lo que es la traición a lo que era el espacio sagrado. Recuerde que el monte Sinaí era un tipo de templo. Cuando nosotros vemos la estructura del monte Sinaí, cómo estaba hecho, estaba lo que era el espacio santo, el espacio santísimo, y estaba el pueblo. Recuerde que nosotros estuvimos leyendo en las porciones anteriores que el pueblo es santo. El campamento de Israel es santo. Así que el momento que se transgrede y se empieza a hacer cosas en contra de Dios dentro del campamento, ocasiona un problema. No solamente para una persona, sino para todo el campamento, porque hay una impurificación. Hay algo que ocasiona un problema. Cuando nosotros estudiamos lo que tiene que ver con lo que son impurezas, las contaminaciones, y especialmente cuando estamos hablando de lo que es el altar y el templo, nos vamos a dar cuenta que hay distintos tipos de impureza dentro de la Biblia. Hay unas impurezas que afectan a una persona por cierto tiempo, hay otras que afectan a la persona por mucho tiempo, como es la lepra, y hay otros que la persona tiene que hacer ciertos rituales que tienen que ver con el templo. Por ejemplo, si una persona tiene un tipo de impurezas, por ejemplo, las mujeres o los hombres en cierto momento tienen que hacer un tipo de inmersión para eliminar la impureza dentro de cierto tiempo. Ahora, el problema es cuando no se cuida esa impureza, cuando no se hace algo en cuestión a esa impureza. Recuerde, está la impureza moral y está la impureza ritual. La impureza ritual tiene que ver con todo aquello que la persona no puede evitar, pero sí puede solucionar. Entonces, esos son, por ejemplo, una persona que tiene contacto con un cadáver, tiene que hacer cierto tipo de purificación en cierto momento, el tercero y el séptimo día, con la vaca roja, la ceniza de la vaca roja. Si no hace esto, se vuelve un problema mayor. Ahí es donde la persona es, según la Torah, es cortada, porque no siguió las prescripciones para este tipo de impureza. Entonces, cuando nosotros estamos estudiando la Biblia, es algo que debemos considerar, lo que son las impurezas, porque, por ejemplo, en esta semana, lo que ellos hicieron, una transgresión, impurificó a toda la nación en ese momento, todo el campamento. Hizo que la presencia de Dios se retirara. Por eso es que vamos a ver que el campamento Moisés está afuera después de eso, porque la presencia de Dios se retiró, porque Dios no puede morar en un lugar donde hay impureza. Importante que nosotros entendamos ese concepto, pues si nosotros entendemos lo que son los niveles de impureza y los tipos de impureza, entonces nosotros podemos saber, de hecho en la Biblia nunca se habla de lo que es pecado como tal, sino que se habla de lo que es transgresión, porque la Biblia entiende que lo que contamina al pueblo es la transgresión a la ley. Cuando una persona falla el blanco o no cumple un mandamiento, eso es lo que trae consecuencias dentro del campamento, ocasionando un problema menor o mayor. Depende de la transgresión que sea. Un adulterio es una transgresión mayor. Hay otras transgresiones que son menores y se pueden solucionar con una ofrenda en el templo. Esta porción, la transgresión del pueblo fue constituido como algo Maal, rebelión contra Dios directamente. La consecuencia de Maal o de lo que hizo el pueblo es la muerte. Por eso es que nosotros vamos a ver que murieron cierta cantidad de personas, porque la transgresión fue directamente contra Dios. Ok, mandamientos de esta porción, y vamos solamente a pasarlo por encima. Si usted quiere estudiarlo a más profundidad, vaya a lo que es el grupo de los del camino, y ahí puede ver lo que son los mandamientos, los distintos mandamientos. Pero, para que tengamos una idea de los mandamientos en esta porción, hay 9 mandamientos. De esos 9 mandamientos, 4 son performativos y 5 de ellos son prohibitivos. Está el mandamiento 105.
que dice, esto darán todo el que pase entre los contados. Está hablando de lo que es el medio shekel. Mandamiento 106. Y Aarón y sus hijos se lavarán sus manos y sus pies de allí. Está hablando de lo que es lavarse las manos y los pies antes de acercarse al tabernáculo. De hecho, mandamiento número 105 tiene que ver con lo que es el Beit Hamikdash, tiene que ver con el templo. Mandamiento 106 tiene que ver para los hombres Kohanim dentro del Beit Hamikdash. También tenemos el mandamiento 107, que también es para el Beit Hamikdash. Dice que harás de él un aceite de la santa unción. Interesante, porque ese aceite no se podía utilizar solamente para lo que es dentro del espacio sagrado. De hecho, hace un par de semanas atrás estaba dando una clase con unas personas y estábamos hablando del aceite y me pregunta, porque en el Nuevo Testamento aparece que una persona puede ungir a una persona con aceite. Y eso es interesante porque cuando nosotros buscamos la palabra y para qué se usaba el aceite en el antiguo Medio Oriente, tenía que ver con tipos de sanidad y algún tipo de ungir a la persona, pero realmente es para sanidad. No tiene nada que ver con un aceite de unción y mucho menos tiene conexión con este tipo de aceite, que era un aceite santo, solamente se podía usar para ciertas cosas. Se usó para el tabernáculo y el sumo sacerdote. Mandamiento 108. Dice, sobre la carne de un hombre ordinario no se derramará, hablando del aceite. Mandamiento 109. Y no harás ninguna composición su según, el mismo mandamiento del aceite, no se debe reproducir. Mandamiento 110, según su composición no os harán para ustedes. Mandamiento 111, no hagas un pacto con los habitantes de la tierra, no sea que tú mismo comas de su sacrificio. Bien importante, porque siempre Israel ha estado haciendo convenios con personas que no son de Israel, personas que no son parte de ellos y hacen pacto con lo que son los habitantes de la tierra. Lo vamos a ver en el libro de Reyes, lo vamos a ver en el libro de Jeremías. Y vamos a ver las consecuencias también de estos pactos, a dónde los llevaron por no seguir este mandamiento. Por eso es importante que nosotros conozcamos los mandamientos. Porque un mandamiento puede traer consecuencias. Lo que hacía un rey con otra nación trajo consecuencias sobre todo el pueblo. Mandamiento 112, en el tiempo de arado y en la cosecha descansarán. Mandamiento 113, no cocinarás un cabrito en la leche de su madre. Todos esos son los mandamientos y vuelvo y digo, si quiere estudiarlos más a profundidad puede ir a lo que es el camino, el grupo de Doros del Camino y allí puede estudiar sobre eso. Volviendo a la porción de esta semana, vamos a estar estudiando, especialmente vamos a concentrarnos en el capítulo 32. El año pasado estuve revisando mi propio video algunas cosas porque yo di esta misma porción. Entonces digo yo, ¿cómo puedo yo ahora traer la misma porción sin utilizar mis recursos del año pasado? Entonces, vamos a ver cómo lo podemos hacer. La cuestión es que vamos a concentrarnos en el capítulo 32 y vamos a hablar un poco de lo que es lo que ocurrió en este momento. Pastora, por favor, si puede leer del versículo 1 al 5. Éxodo 32, 1 al 5. Viendo el pueblo que Moshe tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses, que vayan delante de nosotros, porque a este Moshe, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ok, las personas, cuando estamos leyendo esto, hay dos tipos de personas dentro del campamento. Tenemos el pueblo de Israel y tenemos la multitud mixta, o el Erev Rav, que se vino con ellos de Egipto. Estos dos tipos de personas tenían dos visiones distintas, ¿no? Porque sabemos que Israel era un pueblo y estas otras personas tenían unas costumbres. Aunque Israel estuvo esclavizado por mucho tiempo, no era que tenía tal vez un tipo de conexión con muchas otras cosas de Egipto en el aspecto de que ellos entendían el contexto cultural, entendían las deidades y todas esas cosas, pero había otras personas que vinieron que tal vez tenían más influencia y tal vez tenían más acercamiento a todas estas prácticas idolátricas que se hacían en Egipto. Ahora, estas dos personas, vamos a ver muchas veces que hubo problemas entre lo que es el Erev Rav o la multitud mixta y el pueblo. El problema es que el pueblo, cuando acepta a estas personas y se vienen con ellos, ellos se convierten en parte del pueblo.
Ellos están dentro del pueblo y son parte del pueblo. Ahora, sabemos que Moshe, cuando Moisés se fue, cuando Moisés se fue, Aarón se quedó a cargo y recuerde que habían 70 ancianos que también eran líderes. Ellos eran responsables de mantener lo que era el orden dentro del campamento. Ahora nosotros vamos a ver que el mismo Aarón fue parte de este becerro de oro. Entonces, tenemos dos tipos de personas. Versículo 2. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces, todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Adonai. Ok, dice que él tomó de las manos de ellos, tomó todo este oro que le trajeron y le dio forma de un burril. Hizo un becerro de fundición. Y ellos dijeron, este es tu Dios Israel. O sea que ellos primero dijeron que Moisés los había sacado de Egipto, confiando en Moisés como tal, y después se hicieron este becerro de oro y aceptaron o establecieron que este era el Dios de ellos. Se parece esto largo, pero no es tan largo, no crean. Y no lo voy a leer todo. Ok. A ver cómo. Ok. ¿Cómo se hace esto grande? Deme un segundo. Bueno, ok. La violación del pacto. Vamos a hablar, y ya hemos hablado mucho de lo que es la violación del pacto. Vamos a entrar un poquito en eso para llegar a donde quiero llegar al final. Pero en este relato vamos a estar estudiando lo que es convenio. Recuerden, vamos a conectar las esferas. Estamos hablando de lo que es el convenio, y al ellos hacer este burrito, este tipo de animal, este ídolo, ellos están obteniendo lo que es la impureza moral y ritual, y están obteniendo vergüenza. Recuerde que cuando se transgrede el convenio, trae vergüenza sobre todo, sobre una persona y sobre todos, porque es una nación. Entonces vamos a estar enfocando en lo que es el convenio. El relato del tabernáculo se interrumpe con la historia de la fabricación y la adoración del becerro de oro. Dice, este episodio separa el conjunto detallado de instrucciones del relato de su puesta en práctica. Recuerde que Dios le estaba dando las instrucciones a ellos a Moisés, de cómo ellos iban a construir el tabernáculo para que la presencia de Dios pudiera habitar en medio de ellos. Algo que debemos tener en cuenta, siempre lo importante es la presencia de Dios en medio de su pueblo. ¿Qué tiene que hacer su pueblo para que Dios pueda habitar en ellos? ¿Cómo debe comportarse el pueblo para que la presencia de Dios pueda estar en medio de ellos? Siempre el propósito de Dios va a ser su presencia en medio del pueblo. Es lo que Dios ha querido siempre. El libro de Génesis, la presencia de Dios, el ser humano. Cuando el ser humano transgrede, trae vergüenza, es expulsado por su impureza moral y ritual. Ya no puede estar dentro del espacio sagrado, es expulsado del espacio sagrado, y ahora Dios busca una forma como volver a restaurar la humanidad y volverle a dar honor a través de su justicia y su bondad. Ese es el proceso de la Biblia. Cómo Dios puede restaurar la humanidad estableciendo un vínculo y estableciendo su presencia a través de su justicia y su bondad, pero la humanidad siempre quiere alejarse y alejarse y alejarse de Dios. Por eso es que Dios está buscando personas que sean leales y quieran ser fieles, que tengan la disposición de seguirlo a Él, no importa qué. Dice la construcción, Dios le está dando las instrucciones a Moisés para establecer lo que es la tienda de reunión en medio de ellos. La obra se pudo comenzar tras su reconciliación por mediación de Moisés. O sea que Dios le está dando las instrucciones, pero se interrumpió con el becerro de oro y no se reanuda hasta que ellos no puedan resolver el problema del becerro de oro, porque obviamente Dios no puede establecer su presencia mientras hay un problema dentro del campamento. La violación de un pacto del antiguo Medio Oriente era un asunto muy serio.
especialmente en las sociedades de antigua Mesopotamia, Egipto, Israel y otras civilizaciones que habitaban la región. Los pactos o tratados en esa época no solo tenían implicaciones políticas y militares, sino también religiosas y morales. Romper un pacto era considerado una falta grave que podía traer consecuencias catastróficas a lo que era un nivel personal y también a un nivel colectivo. En Israel, cuando ellos hicieron el libro de Éxodo capítulo 24, que ellos dijeron, nosotros vamos a hacer, y aceptaron el pacto, no solamente se vincularon uno con el otro en el altar, sino que se vincularon como pueblo y como nación. Ahora cada uno es responsable uno del otro. Porque hay un vínculo entre lo que es el altar, Dios y el pueblo. Y también hay un vínculo entre ellos mismos. Cada uno tiene que ser responsable de sus acciones, pero también su hermano tiene que ayudarle al otro para que no tropiece y caiga. Porque sabe que si el otro tropieza y cae, hay consecuencias para todo el mundo. Lo pasó con Acán. Acán tomó cosas sagradas de Jericó, las consecuencias fue para toda la nación. Entonces, cosas que vamos a encontrar dentro de los pactos. Por ejemplo, lo que son indicadores de ruptura de un pacto del Antiguo Oriente. Son signos o eventos que señalaban que una de las partes involucradas en un acuerdo no estaba cumpliendo con sus compromisos. Estos indicadores podían ser acciones directas o señales de desconfianza. La ruptura de un pacto no era solo una cuestión política, sino que también estaba impregnada de una fuente de componente religioso, por lo que los signos de ruptura podían ser percibidos como maldiciones divinas o la ira de las deidades. O sea que cuando había rupturas no solamente era un problema político, sino que también era religioso y las maldiciones de las deidades por las cuales había jurado la persona. En este caso, cuando ellos aceptan el pacto, se mata el animal y se salpica la sangre, ellos están diciendo que lo que le pasó a este animal le pase a ellos si ellos transgreden el convenio. Precisamente lo que pasó en el libro de Éxodo capítulo 32, muerte, porque hay una transgresión a un convenio que ellos habían jurado lealtad, que ellos habían hecho un voto de seguir. Por eso es que es bien importante la circuncisión. La circuncisión es un pacto, es un voto de lealtad a Dios. Por eso es la gran importancia de eso. Ok, violaciones de los términos del tratado de acuerdo incluían incumplimiento de promesas. O sea, que una persona si hacía una promesa y no cumplía con ella, entonces estaba incumpliendo el convenio. Negarse a pagar tributos o devolver prisioneros. Invasión o ataque militar. Deshonra a los dioses. O sea, que si una persona traía deshonra a la deidad, era un tipo de ruptura del pacto. Recuerde que en esta porción estamos hablando de honor y vergüenza por lo que ellos hicieron. Cuando ellos hacen una vergüenza, no solamente está haciendo vergüenza para ellos, sino que están trayendo vergüenza a Dios y a su nombre. Por la forma en lo que ellos estaban haciendo, que ahorita vamos a hablar un poquito de lo que estaban haciendo. Deshonra a los dioses, romper los juramentos, destrucción de símbolos sagrados, rechazo de la paz, o la negociación, también lo que era alianzas con enemigos del pacto, incidentes o tensiones acumuladas, todo esto era lo que implicaba lo que era romper un pacto, interrupción de comercio o envíos de tributos. Por eso una persona, por ejemplo, si una persona no enviaba el tributo al templo, el medio shekel, era un problema, porque la persona estaba básicamente haciendo algo en contra de Dios mismo. Espionaje o subversión, asesinato o intento de asesinato de líderes aliados. Recuerde que en la porción de cuando Acán y sus... trato de recordar el que quería coger la posición de Aarón, Coré quería tomar la posición y Datán y Abiriam. ¿Y qué fue lo que pasó? Muerte porque estaban tratando de eliminar los líderes que Dios había establecido sobre ellos. Desastres naturales. Entendían que los desastres naturales eran ocasionados por las deidades porque había una transgresión a lo que era un convenio o un pacto, ya sea entre los dioses o lo que era una nación. Recuerde que los pactos eran jurados por las deidades.
que si una persona a espalda de con quien había jurado hacía algo, las deidades supuestamente eran los que estaban pendientes que ese pacto se cumpliera. De no cumplirse, entonces ellos traían maldiciones. Por eso es que en el Antiguo Medio Oriente, cuando había una sequía o había hambruna, se pensaba que las deidades estaban trayendo maldición, que había habido una transgresión del convenio. Lo mismo pasa en Israel. Si hay sequía en Israel, inmediatamente se ponen a orar y a buscar el favor de Dios, porque entienden que hay una transgresión al convenio, cosa que para nosotros es raro acá en donde nosotros vivimos, porque no se piensa de la misma forma. Solamente se piensa, no, bueno, si tú cometiste una transgresión, vete y te arrepientes y listo, no hay consecuencia. La Biblia no funciona de esa forma. La Biblia te puedes arrepentir de la transgresión y Dios te puede perdonar. Aún así hay consecuencia porque hiciste algo que está mal. Lo vamos a ver en esta porción. Dios los perdonó. Pero ¿qué pasó en el camino? Dios dijo, aquellos que transgredieron contra mí, no los voy a perdonar. Y de hecho, esto no solamente fue algo que pasó en este momento, sino que esto tuvo repercusiones en un futuro que culminó en ellos rechazando la tierra a donde Dios los quería llevar. Desastres naturales, interpretaciones proféticas o sueños. En algunas culturas como la mesopotámica, los sacerdotes y los oráculos tenían un papel muy importante en la interpretación de los signos divinos. Si se recibían presagios negativos como sueños que anunciaban la ira de los dioses, o si los oráculos vaticinaban una ruptura del pacto, estos eran considerados indicios de que las tensiones estaban por estallar. Revuelta de súbditos. Si los súbditos se rebelaban, tenían que resolver el problema rápido, porque si había un vasallo, un soberano sobre ellos, el soberano iba a pensar que había una revuelta y había una transgresión al convenio, o que se iba a hacer una transgresión al convenio entre ellos. Recuerde que cuando había, por ejemplo, Roma, cuando habían sedición dentro de algunos lugares que eran parte de Roma, ¿qué hacían ellos? Mandaban las legiones, mandaban los soldados, porque pensaban que ellos se iban a rebelar contra el imperio romano. Entonces mandaban a que los pudieran controlar y mantener eso bajo control. La revuelta de los súbditos era considerado como una transgresión al convenio, fracaso en el pago de los tributos. Dice, en el Antiguo Medio Oriente las deidades eran consideradas los árbitros supremos de la moralidad, el orden cósmico y las relaciones humanas, por lo que la rebeldía era vista como una transgresión contra el orden divino. O sea que ellos se preocupaban mucho por mantener lo que era el orden cósmico. Recuerde que las deidades eran responsables, por eso es que le daban comida, trataban de mantenerla bien, porque sabían que las deidades podían ocasionar, mandar maldiciones o bendecirlos de acuerdo a cómo ellos se comportaran de acuerdo a la deidad y cosas así. Entonces, ellos pensaban que las deidades eran los árbitros supremos de la moralidad y establecían orden cósmico y las relaciones entre la humanidad y las deidades, por lo que la rebeldía era vista como una transgresión. O sea, la rebeldía de una persona era vista como una transgresión contra la deidad directamente, aunque fuera entre dos personas, porque había unas deidades de por medio. Por eso es que Labán dice que cuando juraron que si uno iba en contra del otro, que las piedras fueran de testigos y se hicieron unos juramentos, porque ellos entendían todos estos conceptos. Dice, la idea de rebelión en estas culturas no solo se refería a una rebelión política o militar, sino que también tenía un fuerte componente religioso y espiritual. Las deidades eran quienes establecían las normas, y cualquier desafío a estas normas era percibido como un acto de desobediencia directa hacia los dioses. Por eso es la importancia de estudiar el mandamiento, porque el mandamiento nos dice a nosotros lo que la deidad quiere, lo que Dios quiere de nosotros. Si nosotros no sabemos las normas, ¿cómo nosotros sabemos que vamos a obtener la bendición, que estamos haciendo lo que es correcto, si no entendemos el mandamiento? O cómo nosotros sabemos cuando una persona dice, no, que eso está mal, ¿cómo sabemos si está mal o no está mal? Hay personas que dicen, no, pero yo me comporto bien, yo soy una buena persona. Perfecto. ¿Qué establece el nivel de buena persona? ¿Dónde nosotros encontramos qué es una buena persona? Si no estudiamos lo que establece lo que es una buena persona, que obviamente van a ser las leyes.
Las deidades eran responsables de crear y custodiar las leyes. Y rebelarse contra ella implicaba rebelarse contra la voluntad de los dioses. O sea que ellos eran los guardianes de las leyes. Si una persona no cumplía con las leyes, ellos también castigaban a esa persona porque estaba transgrediendo la ley dada por ellos. De hecho, en el antiguo Medio Oriente, una persona que transgredía una ley era peligroso no solamente para esa persona, sino para toda la comunidad, porque desestabilizaba lo que era el orden cósmico, desestabilizaba lo que eran las deidades. Las deidades se enojaban, entonces las deidades daban maldiciones. Esas maldiciones podían ser muerte, podía ser una plaga, podía ser conquistado por otra nación. Entonces era bien importante para ellos seguir las leyes que habían sido establecidas, porque ellos entendían las consecuencias de la transgresión. La Biblia no es diferente. La Biblia es lo mismo. Establece bendiciones y maldiciones por la lealtad a Dios. Ahora, el problema, la diferencia entre el Antiguo Medio Oriente y la Biblia es que la Biblia nosotros sabemos que es el Dios verdadero, mientras que en el Antiguo Medio Oriente eran imágenes y eran cosas naturales que pasaban y ellos las percibían como que eran maldiciones o bendiciones de la deidad. Pero en la Biblia nosotros sabemos que es Dios el que trae la bendición a través de la obediencia y la lealtad a Él. Y la desobediencia es por nuestra falta de lealtad a Él, que son las consecuencias por nosotros rebelarnos contra Dios. Dice, en Babilonia y Mesopotamia, el código de Hammurabi no solo era un conjunto de leyes civiles, sino que también reflejaba las expectativas divinas sobre la justicia. Cualquier infracción a estas leyes era considerado no solo un crimen humano, sino también una violación contra los dioses, que mantenía el orden del mundo. Así, si un súbdito se rebelaba contra la ley, se veía como si desafiara a los dioses directamente. Vamos a irle un poquito más abajo. Dice, en estos casos las deidades eran vistas como los protectores del acuerdo y su ira podía desencadenarse en desastres o maldiciones. O sea que una persona que transgrediera o hiciera cosas en contra de las leyes establecidas por la deidad o las leyes, por ejemplo, el código de Hammurabi. Sabemos que el código de Hammurabi fue Hammurabi el que lo hizo para presentarse a la deidad como que él estaba haciendo justicia y leyes justas. Transgredir esas leyes, aunque las haya hecho el rey de Hammurabi, era un problema, porque Hammurabi era considerado como un representante de la deidad. Desafiar la autoridad del rey, que era considerado un representante de los dioses. Dice, la rebelión interna contra el rey era considerada una transgresión del orden divino y se les acusaba de ser idólatras o desafiar la voluntad de Dios. O sea, que una persona que desafiaba al rey se entendía como una persona idólatra o una persona que desafiaba la voluntad de Dios. Adorar a otros dioses o realizar actos de idolatría. Contextos históricos, por ejemplo, tratados de la antigua Mesopotamia, habla sobre algunas leyes de Hammurabi y algunas consecuencias. Consecuencias de violación del pacto incluía consecuencias militares, retribución divina, deshonra y exilio. Importante, porque estamos hablando de que en el antiguo Medio Oriente incluía lo que era la deshonra y el exilio de una persona que transgredía el convenio. Cuando nosotros estamos estudiando la Biblia, una persona que transgrede el convenio, viene el exilio por su rebelión, el caos y la muerte, porque tiene impureza moral o ritual y no puede estar dentro del campamento ritual si no cumple con lo que debe hacer en el tiempo prescrito, y moral si no hace lo que depende del pecado que cometa o la transgresión. Si es adulterio es muerte, si la persona tiene algún otro tipo de transgresión, puede ser exilio, como lo fue en el libro de Segunda de Reyes, cuando las tribus del norte cometieron idolatría y fueron exiliadas a Babilonia, y más tarde vemos que Judá pasó lo mismo. O sea, dependía de la transgresión, pero estamos viendo lo mismo en la Biblia que pasaba en el Antiguo Medio Oriente, lo estamos viendo dentro de la Biblia. Los mismos patrones que se seguían. Ok, vamos a seguir acá, vamos a ir a otra notita en el versículo 5, que dice, cuando Aarón vio, versículo 5, por favor. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón, y dijo, mañana será fiesta para Adonai.
Ok. Vamos a hablar de algo un poco interesante. Estamos viendo que él proclamó una fiesta, ¿verdad? En el capítulo 24, 23 de Éxodo, me parece, habla de las fiestas que tenían que guardar a Dios. Al final del capítulo 23, me parece, del libro de Éxodo. Ya se habían establecido unas fiestas. Se habían establecido unas fiestas, 23, dice, 3 veces al año, 23, 14, 3 veces al año me celebraré fiesta, la fiesta de los panes sin levadura, guardaréis 7 días, comeré los panes sin levadura, como yo te he mandado en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto y ninguno se presentará delante de mí con manos vacías. Y establece las distintas fiestas que se deben hacer y por qué se deben hacer. O sea, ya habían tiempo establecido. Cuando nosotros estamos hablando de lo que son las fiestas, vamos a hablar de lo que son espacios sagrados. Importante, porque ¿quién puede establecer algo dentro del espacio sagrado? Solamente Dios. ¿El ser humano puede establecer algo? No, porque el espacio sagrado le corresponde a Dios. Cualquier persona que trate de cambiar o manipular o establecer algo que tiene que ver con lo que es espacio sagrado, se convierte automáticamente en lo que es Maal, transgresión contra Dios directamente. Porque Dios solamente, como Él es santo, puede establecer lo que es santo. Dios puede decir que es santo y que no es santo porque Él es santo. Por eso es que Dios le dice a su pueblo, sean santos porque yo soy santo. Dios establece los niveles de santidad. Dentro de lo que es espacio sagrado, solamente Dios puede establecer fiestas, puede establecer los tiempos, Dios puede establecer personas como santas, como es el Cohen Gadol o el sumo sacerdote, que mientras tiene ciertas prendas se considera santo. Dios solamente puede establecer el pueblo de Israel como santo, la tierra de Israel, solamente Dios puede establecer el templo como santo. Fuera de él nadie puede cambiarlo. Si Dios establece algo santo, tratar de cambiarlo se convierte en transgresión a Dios. En este versículo estamos viendo que ellos declararon, versículo 5, dice que ellos declararon, dice, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro de oro, y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta para Adonai. Primero, construye un altar que es ilegítimo. Ahorita vamos a ver un poquito de eso, me estoy adelantando. Pero vamos a ver la palabra yazar o formar, que está en el versículo 4. Dice, mediante un plan o diseño, es el verbo utilizado para en Génesis 2:7, para Dios formando al hombre del polvo de la tierra. Si es aquí, se trata de lo contrario. Versículo 4, voy a leer. Dice, y él los tomó de las manos de ellos y dio forma a un burril, formó un ídolo. La palabra que vamos a encontrar ahí es la palabra yazar, que es formar o modelar. Lo vamos a encontrar en el libro de Génesis 2:7. Génesis 2:7. Dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. La misma palabra yazar es la que se va a utilizar aquí para formar, modelar. Y si seguimos hablando, leyendo, dice eso, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz. Ok, un poquito antes. Dice 1:26. Dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Bien importante. Vamos ahora a conectar eso, lo que es formar, lo que es la imagen que Dios formó, el ser humano, y lo vamos a conectar con lo que están haciendo con el becerro de oro. Dice, el verbo se parece a yazar, formar, modelar, mediante un plan o un diseño. Es el verbo utilizado en Génesis 2:7. Recuerde que fue formado a imagen y semejanza de Dios. Ese es el diseño. Para Dios, formado al hombre del polvo de la tierra. Si es aquí, se trata de lo contrario, un ser humano, el polvo de la tierra, que intenta formar un dios o dioses. Leo. En este caso, versículo 4, estamos viendo que es el ser humano el que está tratando de crear. Dice, si es aquí, se trata de lo contrario, un ser humano, el polvo de la tierra, que intenta formar a Dios o a dioses. O sea que en el capítulo 32 estamos viendo que Dios forma, perdón, el versículo, capítulo 2:7 de Génesis, Dios forma al ser humano a su imagen y semejanza.
En el capítulo 32, el ser humano está formando a Dios. El polvo de la tierra, que fue lo que Dios creó al ser humano y lo hizo imagen y semejanza de Dios, ahora está creando lo que es un Dios, contrario a lo que Dios hizo en el principio. Dice, está formado Dios, el participio activo de este verbo en hebreo es el alfarero. Un sustantivo relacionado es la palabra yeser o inclinación al mal, los designios o intenciones perversas del corazón humano que son siempre al mal. El alfarero, el que formaba. En Egipto era Cajún. En otros lugares tenían un dios alfarero, que era el que moldeaba a los seres humanos de la tierra. Todo el mundo entendía que era un dios el que lo moldeaba. En este evento, el ser humano está tratando de crear a Dios. Se parece mucho a la historia que vamos a encontrar el relato en el libro de Génesis. Que el ser humano quiso ser como Dios. O sea que nosotros estamos viendo el mismo paso que pasó en el libro, lo mismo que pasó en el libro de Génesis, lo estamos viendo de nuevo. El ser humano tratando de ser Dios o tratando de crear a Dios, moldear a algo que pueda manipular, que pueda establecer sus propias formas de obediencia. Y eso es importante porque es algo que ha pasado siempre. Siempre vamos a ir al libro de Reyes. Ahorita vamos a ir al libro de Reyes, lo que hizo Jeroboam. Estableció los becerros de oro, cambió las fiestas, cambió el sacerdocio. En el momento que una persona empieza a hacer cosas que van en contra de Dios, especialmente la idolatría, vamos a ver el libro de Joseas, que empieza a hacer dos cosas. Se empieza a alejar de Dios, empieza a hacer opresión y empieza a elevarse, ya sea el ser humano o algo que el ser humano ha creado y lo establece como Dios. Establece reglas que Dios no estableció y cambia completamente las cosas. Lo que Dios ha establecido, todo lo que es santo, todo lo empieza a cambiar. Todo lo empieza a profanar. Es algo que vamos a ver siempre, el mismo proceso. Imagen, que dice el libro de Génesis capítulo 26, dice significa estatua, figura o imagen, y puede referirse más específicamente a la estatua de un dios o rey, a estatuillas de suplicantes, estatuas de demonios, brujas, enfermos, a relieves o incluso cuadros planos, figuradamente a una imagen astral. La forma de algo o una semejanza o paragón también aparece como nombre de una divinidad. Ok. También aparece como nombre de una divinidad. El rey puede ser llamado la semejanza de Dios. El sacerdote invocador también puede ser visto como la semejanza de una deidad, en cuyo caso la alusión es claramente en su función. Los términos sumerios para estatua son Dul, Alam y Nu. La estatua de un dios no solo representa a ese dios, sino que es el propio Dios vivo. En la elaboración y consagración de la estatua de los dioses se observan ritos especiales como la apertura de la boca. Egipto, la conexión de las imágenes que atestiguan los materiales egipcios se asemeja a la Mesopotamia. La estatua cultural de un dios es el cuerpo real en él que habita esa deidad. Ahora, algo bien importante que estoy tratando de conectar acá es que estas estatuillas se podía considerar el rey o el sacerdote podía ser considerado como parte de la deidad o la conexión entre la deidad y este rey o el sacerdote. Ahora, si nosotros vamos al libro de Éxodo capítulo 19, dice que Dios iba a ser una nación de reyes y sacerdotes. Entonces, estamos conectando que una imagen podía ser considerado un rey o un sacerdote. O sea que Dios hizo al ser humano, le dio un propósito para que pudiera ser una nación de reyes y sacerdotes. O sea, que ellos pudieran adorar a Dios. Desde el principio lo vemos. Le dio un propósito a Adán. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, me parece. Génesis 1:26.
Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ajá. Entonces le dio, el propósito de ello era señorear sobre la tierra, dominar y cuidar de la creación de Dios. Nosotros vamos a ver más tarde que ellos tenían una obra específica, algo que ellos hacían dentro de lo que era el jardín. Ellos tenían el trabajo de cuidar y labrar. Dice labrar y cuidar la tierra, que era shomer, cuidar, y abodá, servicio. Lo mismo que vamos a ver dentro del templo después. O sea, la función de la humanidad siempre ha sido proteger lo que son los espacios sagrados, que no se puedan profanar, y cuidar de la creación que Dios hizo y dirigir a toda la creación a que pueda adorar a Dios. Ese es el propósito de la humanidad. No sé si me estoy explicando bien. ¿Me están siguiendo? O sea, ese es el propósito de nosotros como seres humanos. Cuidar los espacios sagrados, cuidar que la impureza no llegue a lo que es el espacio sagrado, para que no vayamos al caos y la muerte y el exilio a través de nuestra rebelión. ¿Cómo nosotros podemos cuidar, mantener ese espacio sagrado? Esa es la pregunta. ¿Cómo nosotros podemos proteger el espacio sagrado y mantenernos, sernos una nación santa, para que podamos traer honra y honor al nombre de Dios y no caigamos en lo que es la vergüenza? Ok, vamos a hacer aquí unas similitudes. El ritual de Mizpi versus Dios insuflando aliento en la vida. Ok, vamos a hablar un poquito del ritual de Mizpi que está hablando acá. En el Antiguo Medio Oriente, cuando se creaba una imagen, se le hacía un ritual para que la deidad pudiera morar dentro de esa imagen. O sea, una imagen no solamente era moldearla y hacer la imagen, sino que había que hacer este tipo de ritual, que muchas veces era lavarla en un río, prepararla y hacerle lo que es el ritual de Mizpi, que es el abrir de los labios. Eso hacía que el espíritu de la deidad pudiera morar dentro de la imagen. Recuerden que en el libro de Génesis dice que Dios creó al ser humano. Creo que está en el libro de Génesis 1:27, me parece el 28 o 29. ¿Y creó Dios al hombre? Dice que le insufló aliento de vida. Dice que Dios creó al hombre y le insufló aliento de vida y se convirtió en un ser viviente. Entonces, estamos viendo el mismo proceso de lo que se hacía a una imagen para constituirlo, para que el espíritu pudiera morar dentro de esa imagen. Había un ritual, el abrir de boca, y entraba lo que era la esencia o el espíritu de esa deidad. Recuerden que en el libro en el Nuevo Testamento vamos a ver que el espíritu de Dios mora en ustedes, tienen que ser santos porque el espíritu de Dios mora en ustedes. El espíritu de santidad. Génesis 2:7, gracias. Entonces Adonai Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces estamos viendo el mismo ritual que se hacía en el Antiguo Medio Oriente, que se entraba el espíritu de lo que era la deidad. En este caso es el espíritu de Dios que está siendo transferido a la humanidad, y Dios le está dando honor a la humanidad, le está dando un estatus más elevado que de toda la creación, de todos los animales que había creado hacia el ser humano. Ahora, vamos a ver un tipo de paralelo en distintas cosas. Por ejemplo, tareas humanas hacia los ídolos, y vamos a ver lo que Dios hace hacia su imagen, los seres humanos. Vamos a buscar Éxodo 16, 4, 5, por favor. En el Antiguo Medio Oriente pensaban que las deidades habían que alimentarlas. Había un proceso que se hacía con las deidades al despertar y a ponerla a acostar. Ellas no caminaban solitas y se acostaban en la cama.
Y no era una cama de esas de aire tampoco. Había un proceso que se hacía para que ellas se pudieran poner a acostar. De hecho, ellas no podían comer por su propia cuenta. Había que darle comida, que obviamente sabemos que no comían. Eran los sacerdotes que se comían la comida y estaban panzoncitos a lo mejor. Pero había un proceso de cosas que se hacían para que ellos pudieran vivir. Hermano, ¿y Aarón por qué no dijo que no? ¿Por qué Aarón siguió con todo el grupo y no se negó? Bueno, estamos hablando de una multitud grande. Se piensa que lo presionaron para que hiciera esta imagen. Pero, porque era una multitud grande, todos se lo estaban pidiendo que lo hiciera. Entonces, es lo que se piensa que la multitud, el mixta, estaba poniendo presión para que hiciera esta imagen. Obviamente, Aarón debió haber decidido por la lealtad a Dios antes que, y yo pienso que obviamente si lo estaban presionando, Dios lo iba a proteger, aunque lo presionara. Pues lo vemos que Dios protegió a Moisés muchas veces del pueblo. Pero pues él cayó y terminó haciendo algo que no debió haber hecho. Tareas humanas hacia los ídolos. Ok, Éxodo 16, 4 y 5. Y Adonai dijo a Moshe, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces, en Antiguo Medio Oriente tenían que alimentar a las deidades. Dios le provee a su imagen comida. Génesis 2, 16, yo lo tengo. Dice, y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol de huerto podrás comer. Dios le da comida a su imagen, mientras que en el Antiguo Medio Oriente a los ídolos había que alimentarlo. El ser humano lo alimentaba la imagen. Dar de beber. Éxodo 17, 1 al 7. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin para sus jornadas, conforme al mandamiento de Adonai, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moshe, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moshe les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Adonai? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moshe y dijo, ¿por qué no nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moshe a Adonai diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Adonai dijo a Moshe, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, he aquí que yo estaré delante de ti ahí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella aguas, y beberán el pueblo. Y Moshe lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel. O sea que estamos viendo a Dios como proveedor de agua, mientras que en el Antiguo Medio Oriente tenían que darle a las deidades. Jeremías 2.3, lo leo mientras busca Isaías 41.17, por favor. Jeremías 2.3 que dice, santo era Israel a Adonai, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devora eran culpables. No, eso no debe ser. No, eso no es. Me debe equivocar. Ajá, Isaías 41.17. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos de nada, y que lo que no es. Ok. Creo que me equivoqué los versículos, los textos. Pero creo que me equivoqué en los versículos. Pero Dios es el que le da de beber al pueblo. Dice proteger. Ellos eran los que protegían las deidades. En el Antiguo Medio Oriente, los ídolos tenían que protegerlo los seres humanos, los que lo habían creado. Mientras que, aunque pensaban que tenía poder protector, pero obviamente sabemos que la imagen no se podía mover. Ellos tenían que cuidarla que no se cayera y se rompiera. Lo vemos en la historia de Dagón, que se quebró varias veces. Salmo 121, 3 y 4. Dios como protector
de su imagen, la imagen que Dios crea, el ser humano. Dios es su protector. Salmos 121, 3 y 4. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Dios es el que cuida a su imagen. Dios crea su imagen, la cuida, la protege, le da de comer, le da de beber. Mientras que eran los seres humanos creados que en el Antiguo Medio Oriente hacían todas estas necesidades básicas para las deidades o los ídolos que ellos habían creado, es Dios el que lo hace por su creación, por el ser humano. Limpieza o purificación de los ídolos. Ezequiel 16:9 y Salmo 51:7. Salmo 51:7 dice de esta forma: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y Ezequiel 16:9 dice, te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. Otra cosa que se hacía era la vestimenta. Los ídolos había que vestirlos y había que adornarlos, mientras que Dios es el que adorna a Israel y lo corona de esplendor. Dios es el que le da honor, levanta a Israel y le da estatus. Génesis 3:21. Génesis 3:21 dice así, y Adonai Elohim hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. O sea que estamos viendo que como Dios está protegiendo la vergüenza, pues dice que cuando ellos cometieron la transgresión se encontraban en vergüenza y Dios los cuida, los protege y los viste y los tapa de su vergüenza. Isaías 61:10, mientras busca Apocalipsis 3:5, por favor. Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en Adonai, mi alma se alegra en mi Dios, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Y Apocalipsis 3:5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. O sea que Dios viste a su creación, a su imagen, Dios la viste y le da honor. En el Antiguo Medio Oriente había que despertar los ídolos y levantarlos. Nosotros cuando nos levantamos en la mañana decimos, Modé, Anile, Faneja, te bendigo, Padre eterno, porque me has devuelto el alma. O sea, Dios es el que levanta a su imagen cada día renovando a su creación. Isaías 54. Isaías 54. Adonai el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Y en el Antiguo Medio Oriente a las imágenes, los ídolos, había que hacerle rituales de fertilidad, había que darle libaciones, había que hacer un montón de cosas para mantenerlos felices a las deidades, mientras que Dios solamente exige obediencia. Dios solamente exige o pide lealtad. Una vez una persona entra en el convenio con Dios. Si la persona no quiere entrar en convenio, obviamente Dios no le va a exigir lealtad porque no quiere entrar en convenio. Pero una vez una persona entra en el convenio con el Dios de Israel, Dios solamente exige que sean leales. Ok, el altar fue construido bajo falsas premisas, porque el altar no era un altar hecho para la adoración de Dios, sino que era hecho para la adoración de esta imagen. Recuerde que en el libro de Éxodo dice, si construyes un altar lo vas a construir de piedra, lo vas a hacer de cierta forma. Había una forma como hacerla. Cuando nosotros estudiamos, Aarón moldeó esta imagen y hizo un altar para la adoración de esta imagen. ¿Cómo hizo ese altar? Realmente no da mucha explicación, pero tal vez fue un altar hecho cortado o algo así. Cosa que era prohibido hacerlo para Dios. Pero sabemos que la imagen la hizo específicamente para la adoración de esta imagen. Éxodo 32, versículo 5, dice, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Adonai. O sea, no fue el altar que utilizaron anteriormente para donde habían hecho el convenio, sino que edificaron un altar específicamente para la adoración de este becerro de oro.
O sea que la construcción del altar fue hecho específicamente para eso. Dice, pero se ofrece un altar profano en el momento y lugar no autorizado. Una ofrenda que Dios no autorizó para ese altar. El altar no era autorizado. El tiempo no era autorizado porque ellos fueron los que determinaron ese tiempo. Aarón no había seguido la senda o el camino trazado por Dios a través de Moisés en nada de esto. Y sigue al pueblo, no a Dios. Él dirige falsamente y así guía al pueblo hacia lo que era el pecado grave y la confusión. Aarón, que Dios lo había escogido para que fuera el sumo sacerdote, terminó cayendo en la presión del pueblo y haciendo algo que transgredía el convenio y no iba a agradar a Dios. Dice, las palabras con las que Israel saludó el producto del trabajo de Aarón se han relacionado a menudo con el anuncio similar de lo que hizo Jeroboam. Primera de Reyes 12:28. Primera de Reyes 12, verso 28, dice así: y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. El mismo pecado que cometieron en el desierto se vuelve a repetir un montón de años después dentro de la tierra. Más de 400 años creo que pasaron. Y se volvió a repetir la misma transgresión, becerro de oro, y le dice, estos son tus dioses, Israel, rechazando a Dios como su Dios. Declaran una fiesta ilegítima a Dios. Versículo 5 dice, y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Dios. Dice, Dios ya ha establecido las fiestas o los festivales legítimas en Israel y ha fijado el tiempo y el lugar para ellas. Llamar a la fiesta no autorizada de Dios para Dios no tiene ningún efecto legitimador. Solo Dios puede crear tiempos santos, lugares santos, cultos santos entre su pueblo. El día santo designado se convierte en un tiempo de corrupción en lugar de renovación ante Dios. Primera de Reyes 12:32. Primera de Reyes 12:32. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre el altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel a sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Lo mismo que se hizo ahí, lo volvieron a hacer. Lo mismo que se cambiaron las fiestas, cambiaron el sacerdocio, cambiaron el templo, el lugar del templo, cambiaron la adoración a Dios. Versículo 6 dice del capítulo 32 de Éxodos. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces, después que habían hecho ellos todo esto, habían hecho el altar, hacen el becerro de oro, entonces declaran el día festivo y empiezan ellos a festejar. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué era lo que ellos estaban haciendo en ese momento? La palabra que aparece para ahí es la palabra esta que ven en pantalla, que es jugar o regocijarse, comer y beber. Dice, las traducciones antiguas así lo entendían, la palabra reír o jugar. En hebreo se traduce por un término peyorativo, deporte, juego, burla, broma, actuar groseramente, licenciosamente. El becerro fundido era, entre otras cosas, un símbolo de fuerza, poder y fertilidad. Sus proezas sexuales eran adoradas en Egipto y en todo el antiguo cercano oriente. La gente no estaba honrando las enseñanzas o el carácter de Dios. No es un dios toro ni cabalga sobre un toro. O sea, en Egipto se pensaba que este toro tenía que ver con lo que era la fertilidad y algunos rituales que se hacían para la fertilidad. Mientras que en Mesopotamia también hacían lo mismo y también tenía que ver con lo que era la fertilidad. Ya hemos, el maestro Rico Cortés habla mucho de lo que es el ciclo de Baal y que ellos pensaban de cómo
Baal, a través de su ritual, traía lo que eran las lluvias sobre la tierra y lo que era la fertilidad en Canaán. En Egipto no tenían lluvias como tal, pero la fertilidad venía de lo que era el Nilo. Entonces habían unos rituales que tenían que ver con la fertilidad para que pudiera subirse o elevarse el Nilo y pudiera traerle a ellos lo que eran los productos de comer y cosas así. Número 25.2 nos habla del ritual que ellos hicieron en ese momento. Números 25:2. Los cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. O sea que esto era lo que ellos, no solamente está hablando de Baal Peor cuando ellos estaban haciendo los mismos rituales, estamos viendo que había cosas que se estaban haciendo que tenían que ver con fertilidad en esos rituales. Dice también el libro de Hechos, capítulo 7, 41, lo tengo acá. Dice, en aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y se regocijaban en las obras de sus manos. Ahorita vamos a hablar un poquito de cómo ellos se regocijaban. 1 Corintios 17. Si nosotros entendemos un poco lo que es la cultura del Antiguo Medio Oriente y las creencias, lo que ellos pensaban y cómo ellos adoraban las deidades, vamos a entender mucho inclusive de lo que son las cartas de Pablo. Porque la mayoría de las cosas tiene que ver con lo que era sacrificios a los ídolos, lo que era la inmoralidad sexual. Mayormente eso es lo que está hablando Pablo, porque es el momento que se encontraba. Los rituales que vamos a encontrar en Egipto, en Canaán, pasaron de generación en generación y toda cultura tenía rituales de fertilidad. 1 Corintios 17. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ok. Vamos a hablar un poquito de lo que es idolatría. Creo que el tiempo no me está dando, pero no me está ayudando. Vamos a hablar de lo que es idolatría. ¿Qué es idolatría? Porque a veces se piensa de que la idolatría es hacerse una imagen. O que la idolatría es tal vez algo que tú quieras más que otra cosa. ¿Qué es la idolatría? Levíticos 26, 27 y 33. Dice, la idolatría es la máxima expresión de la infidelidad a Dios y por eso es motivo de severo castigo divino. O sea, la idolatría es la máxima representación de la infidelidad a Dios. Ahora, para llegar a la idolatría hay un proceso que se tiene que hacer. El pueblo no llegó a adorar el becerro de oro en ese momento. Había un proceso. Sabemos que se está quejando en Mara. Venían con un proceso de quejas, de murmuraciones. Llegó un proceso hasta que ellos llegaron a este punto en donde ellos hacen un becerro de oro y descartan a Dios y quieren seguir ahora esta persona. En Levítico 26, 27 y 33. Si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados, y comeréis la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares altos, y derribaré vuestras imágenes, y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Número 33, 51 en adelante dice, habla a los hijos de Israel, dile, cuando cruce el Jordán a la tierra de Canaán, expulsaréis a todos los habitantes de la tierra delante de vosotros, y destruiréis todas sus piedras grabadas, y destruiréis todas sus imágenes fundidas, y demoleréis todos sus lugares altos, y poseeréis y tomaréis posesión de la tierra, y habitaréis en ella porque os he dado la tierra para que la poseas. O sea que, de hecho, es un mandamiento eliminar todo lo que son las imágenes que había en la tierra de Canaán. Y que el pueblo de Israel no debía hacer las mismas prácticas que ellos hacían. Dice, a los reyes se les califica de buenos o malos por motivos puramente religiosos. O sea, que cuando la Biblia habla de un rey, si un rey fue bueno o fue malo, es basado así. Quitó la idolatría en medio de Israel. Cómo purificó la tierra de Israel, cómo la limpió, cómo dirigió el pueblo a la adoración a Dios. Recuerde que el rey es el representante de Dios y tiene que obviamente seguir las leyes que Dios ha establecido. Entonces,
Así se califica si un rey es bueno o es malo. Es decir, por si destruyeron o introdujeron ídolos. Por ejemplo, Omri, uno de los reyes más grandes de Israel, es un buen ejemplo. A pesar de sus logros políticos y del poder que demostró, solo se le menciona brevemente debido a los pecados que hizo cometer a Israel, provocando la ira de Dios de Israel con sus ídolos. El tema del juicio sobre la idolatría está muy extendido también en lo que es el Nuevo Testamento, que vamos a ver lo que es el término idolátrico del Nuevo Testamento. Dice, el término idolatría puede definirse como la adoración de imágenes o la adoración de dioses extranjeros. Los templos paganos eran a menudo escenarios de actividades sexuales y ilícitas. O sea, estamos viendo lo que pasaba, lo que ellos estaban haciendo delante del becerro de oro. Vamos a ver lo que ellos estaban haciendo ahora. Ellos hacían a menudo lo que era escenario de actividades sexuales ilícitas. La prostitución religiosa se practicaba habitualmente en los cultos de las antiguas regiones, de la fertilidad del Próximo Oriente. Y fue un problema para Israel desde el momento en que entró a la tierra prometida. O sea que desde que ellos entraron, lo que Dios les dijo que no hicieran fue precisamente lo que ellos hicieron. Dios le dice, elimina la idolatría. Porque Dios sabía dos cosas. Primero, que iban a ser expulsados si ellos hacían lo mismo, porque obviamente la tierra se iba a contaminar. Y segundo, que Dios sabía que ellos iban a terminar haciendo lo que ellos hacían. Por eso Dios le dice, elimina todos los que están dentro de la tierra, elimina las imágenes que no son representantes de la imagen que Dios quiere, que es el ser humano, y tenían que eliminar todo lo que eran los lugares altos. Que vamos a ver que los reyes, en vez de eliminarlo, muchas veces hicieron más lugares altos, hicieron templos para todas las deidades de Mesopotamia. Dice, especialmente frecuente en Judá e Israel durante la monarquía dividida hasta Josías, según se ordenó el exterminio de los habitantes de la tierra para que los israelitas evitaran esta práctica. En Deuteronomio 23:17 se prohíbe la prostitución de culto en Israel. La prostitución en los festivales cultuales está bien documentada en lugares como en Corinto e incluso se menciona en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Cercano Oriente, las orgías eran habituales en los festivales paganos. O sea que en la mayoría de estos festivales que tenían que ver con fertilidad, habían orgías, habían pecados sexuales y habían comida. Todo esto era lo que estaban haciendo ellos delante del becerro de oro y también lo vamos a ver más tarde en Baal Peor, que estaban haciendo lo mismo. Cuando dice se sentaron y comieron y se prostituyeron. Por eso es que la Biblia muchas veces la lealtad a Dios lo compara con lo que es un matrimonio. Dice el antiguo, probablemente se refiere a Joseas 4:13 al 14, probablemente se refiere a este tipo de actividad. Los sacrificios en la cima de las montañas que sugiere altares paganos y prostitutas. Otras posibles referencias a esta práctica es el Antiguo Testamento, son números 25:1 al 15, donde el asesinato de Zimri por parte de Fineas por inmoralidad sexual se produjo en el contexto de sacrificios paganos. La descripción del culto al becerro de oro puede considerarse un arquetipo de tales acontecimientos. Durante las celebraciones, el pueblo se sentaba a comer y a beber y se levantaba a divertirse. El verbo divertirse en hebreo es claramente un eufemismo para referirse a las actividades sexuales. Según los escritores paganos y cristianos, la fiesta y la inmoralidad sexual iban inevitablemente unidas. O sea que cuando nosotros estamos viendo la idolatría en el becerro de oro, no simplemente estamos viendo que ellos hicieron un becerro de oro. Pues es que la Biblia dice, hicieron todo lo que era abominable a Dios. Porque la mayoría de estos festivales que tenían que ver con la fertilidad, tenía que ver con lo que era inmoralidad sexual, la comida. Mientras que Dios le dice al pueblo, yo te voy a dar todo eso. Si notan, la bendición de Dios tiene que ver con lo que es los productos de la tierra, lo que es la lluvia, lo que es, por eso es que le dice que no va a haber mujer estéril dentro del pueblo de Israel, porque en el Antiguo Medio Oriente los niños los sacrificaban para que la mujer fuera fértil y pudiera tener mucha descendencia, mientras que Dios hace el contraste. Dios le dice, yo soy el que te proveo, yo soy el que te cuido, tú eres mi imagen, yo voy a cuidar de ti. O
Solamente tienes que ser leal a mí. Guarda mis mandamientos, guarda mis ordenanzas. Esa es la distinción que nosotros vamos a ver entre lo que es las prácticas paganas y lo que es la adoración a Dios. Realmente no creo que vaya a poder cubrir todo esto porque es mucho, pero dice, no parece haber duda de que la discusión sobre la comida, está hablando de lo que es en Corintios 8:10, también abordaba el problema de la inmoralidad sexual. En el primer siglo era el mismo problema. Cuando Pablo está hablando de lo que es las comidas sacrificadas a ídolos y abstenerse de ciertos ritos, está hablando del mismo problema que había pasado con el becerro de oro, lo mismo que había pasado dentro de la tierra de Israel, lo mismo que pasó en Baal Peor. Es el mismo problema. Los rituales de fertilidad que ellos estaban haciendo. Por eso dice, no parece haber duda de que la discusión, podría buscar 1 Corintios 8:10 me parece que. También abordar el problema de la inmoralidad sexual, la respuesta de Pablo al problema de la prostituta en 1 Corintios 6:12 al 20. Probablemente debe leerse en ese sentido. Al parecer, algunos corintios comían en templos paganos y recurrían a las prostitutas que se ofrecían en tales ocasiones y defendían ambas conductas con el lema todo me es lícito, que se encuentra en Corintios 6:12. Como ya se ha señalado la frase levantaos a divertiros en Corintios 10:7, una alusión a Éxodo 32:6. Es probablemente una referencia a la prostitución en una ocasión festiva en un templo pagano. Apocalipsis 2:14 puede ser una prueba de tal actividad en Asia Menor. Las iglesias de Pérgamo es culpable de comer alimentos sacrificados a ídolos y de la inmoralidad sexual. Primera de Corintios 8:10. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? 1 Corintios 6:12, que dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Apocalipsis 2:14, que nos habla de lo mismo, el mismo problema. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezos entre los hijos de Israel y comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. El libro de Éxodo, capítulo 32, nos da una lección a nosotros. Nos enseña lo que pasa cuando una persona transgrede el convenio. Cuando una persona transgrede el convenio. Cuando una persona transgrede lo que son los espacios sagrados. Nos enseña lo que es la vergüenza de la persona cuando se aleja de Dios y hace transgresión contra el convenio. Hubo una gran mortandad. Y Dios le dijo, Moisés le dijo a las personas que se pararan con él los que quisieran defender el campamento. Y solamente una tribu se decidió parar en ese momento, que fue la tribu de Leví. ¿Verdad? Dice, la tribu de Leví se levantó y decidió proteger el honor de Dios. La pregunta es, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros? Y vuelvo a lo que es la idolatría. La idolatría fue algo que fue un proceso que el pueblo lo llevó a eso. Igual en Baal Peor, fue un proceso. Rebelión, murmuros, ataques contra Moisés y Aarón. Todo eso llevó a que ellos mantuvieran una relación de rebelión contra los mandamientos, contra Dios, contra sus líderes, que desembocó en cuando le dijeron vamos a adorar esto, facilito. Se les hizo fácil porque la forma en cómo se estaban conduciendo no era correcta. Dios crea al ser humano.
Dios quiere que el ser humano sea su imagen. El ser humano no quiere ser la imagen de Dios. El ser humano quiere hacer una imagen haciendo el rol de Dios de crear la imagen. Sí entiende la diferencia. Dios hace la imagen. El ser humano quiere hacer el rol de Dios y hacer una imagen y adorarla. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Somos la imagen de Dios o vamos a crear esa imagen para adorar? Si creamos esa imagen para adorar, estamos fuera de todo lo que es el convenio, la justicia y la bondad de Dios. Vamos a estar en vergüenza, vamos a hacer un caos y un desorden. Por eso nuestra vida va a reflejar ese caos y ese desorden. El pueblo de Israel creó imágenes, creó altares, creó lugares altos. ¿Y qué fue lo que pasó en Israel? Hubo opresión, le quitaron las tierras a los pobres, hubo esclavitud entre ellos mismos, exilio. Y cuando pensamos en el exilio, a veces pensamos, no, pobrecitos, ok, fueron al exilio. Vemos a Daniel y vemos algunas personas que estaban en el exilio y le iba bien. O parece que le iba bastante bien. Pero los que fueron como esclavos eran tratados como esclavos. Eran maltratados. Las leyes en el Antiguo Medio Oriente respecto a los esclavos no eran las mismas leyes que en Israel. Eran objetos, eran cosas los esclavos. Todo por tratar de hacer una imagen y desviarse de lo que Dios había establecido. Leyendo el capítulo 32 del libro de Éxodo y al 34, Dios, a través de la intercesión de Moisés, Dios perdonó, volvió a darle las tablas de piedra y volvieron a renovar el convenio con Dios. Dios proveyó para que pudiera haber una reconciliación entre el pueblo y Dios. ¿Hubo consecuencias? Sí. ¿Hubo muerte? Sí. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Tenemos la opción de rebelarnos contra Dios? Voluntariamente, porque es voluntario. ¿Tenemos la opción de mantener un caos y estar en ese exilio? ¿O tenemos la opción de decir, soy imagen de Dios, tengo propósito, pero mi lealtad y mi fidelidad está puesta en Dios? Sé que Él me va a bendecir, sé que van a venir problemas, sí. Pero sabemos que Él nos ha dado un estatus, nos ha dado un honor, nos ha hecho su imagen. No somos cualquier cosa, somos su imagen. Él nos provee, nos sustenta, nos cuida, siempre y cuando seamos leal y fieles a Él. Espero que podamos considerar no solamente lo que pasó en ese momento, sino lo que ha pasado a través de la historia de Israel, como siempre la transgresión, la idolatría al convenio ha sido resultado de muerte, caos y exilio, mientras que nosotros podemos volver a Dios, volver a Edén, volver a que la presencia de Dios esté en medio de nosotros. Si nosotros decidimos mantener, cuidar y proteger, lo mismo que le dijo a Adán, cuidar y proteger el espacio sagrado. Si hacemos eso y nos levantamos, como hicieron los levitas, en favor de Dios, para levantar su honor, Dios va a honrar a aquellos que lo honren. Shabbat Shalom.